Bien, estimados estudiantes champainistas, tengan ustedes la cordial saludo de su profesor Luis Basauri Castillo, y en esta oportunidad vamos a hacer una clase muy motivadora en cuanto a la perspectiva de las creencias religiosas que tenían los incas, ¿no? Nosotros sabemos, los mochicas, los chimúes, cuáles han sido sus creencias religiosas en las antiguas culturas, Tiahuanaco, Huari. Hemos visto de cada una, incluso la cultura caral, que es la cultura más antigua de Perú y América, hemos podido observar cuáles eran sus rituales, cuáles eran, digamos, sus posiciones sobre la religión, sobre su cosmología, y una variedad de ideas que ellos tenían acerca de, digamos, de su costumbre, de su creencia religiosa, ¿no? Muchos dioses que crearon en el lapso de tanto tiempo de historia de Perú, y en el tiempo de los incas también no fue la excepción. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de un tema muy importante que es la religión incaica. Así que estén todos listos y preparados para llevar a cabo esta explicación. Vamos a ir ahora, a ver, muy bien. El mundo o la cosmovisión incaica se dividía en tres sectores, ¿no? El Hanan-Pacha, el Cai-Pacha y el Upu-Pacha. ¿Qué era el Hanan-Pacha? El Hanan-Pacha era el mundo de arriba, donde estaban todos los astros, ¿no? Donde estaba inclusive Dios. El Cai-Pacha era el mundo de aquí, donde estaba la naturaleza, el hombre, los animales, las plantas, los ríos, los lagos, los mares, etcétera, etcétera, era el Cai-Pacha. Y el Upu-Pacha, que era el mundo del subsuelo, o la ultratumba, ¿no? Entonces, estos eran, digamos, los tres niveles que tenían en cuanto a la creencia religiosa los incas. El Hanan-Pacha, o el mundo de arriba, el Cai-Pacha, el mundo de aquí, el presente, y el Upu-Pacha, el mundo subterráneo. Tal vez el mundo del subsuelo, del infierno, de los muertos, de las momias, ese era el Upu-Pacha. Muy bien, entonces vamos a continuar con la siguiente diapositiva. ¿Cuáles fueron las características? Se dice que fue politeísta. ¿Por qué politeísta? Porque creyeron en varios dioses. Panteísta, porque creyeron en dioses de la naturaleza. Heliólatra, porque creyeron al dios Sol. Mitológica, porque cada uno de sus creencias, digamos, tenía una fantasía, una mitología, ¿no? Entonces, también era mitológica. Ellos creían en los Malquis. ¿Qué era el Malqui? El Malqui era la momia, a la cual también se les daban, tenía la costumbre, hasta hoy, en algunos lugares como en Piura y zonas de la sierra, se reúnen para llevarles fruta, comida, gaseosa a sus muertos, ¿no? Hay una costumbre ancestral que todavía se maneja en algunos lugares del Perú, los famosos malquis, los que eran las momias. Entonces, tuvo también una característica mitológica, ¿no? Era un mito, también parte de las creencias religiosas. Y fueron también selectivas. Habían dioses mayores, dioses menores, ¿no? O apus también que se le llamaba. Entonces, en esta imagen podemos observar, por ejemplo, al Hanan-Pacha, ¿no? Que el Cai-Pacha y el Upu-Pacha. Mira, acá también está mucho mejor. Entonces, el Hanan-Pacha, que era el mundo de arriba, era la morada de los dioses. Estaba el dios Sol, estaba el dios Huiracocha, ¿no? Estaba el dios Cuichi, que era digamos, también el arco iris. Estaba Kouyur, ¿no? Las estrellas, que también le pronunciaron como sus dioses. La luna, a que le llamaron Quilla. Al rayo, Iliapa, o Illapa, ¿no? Entonces, fueron algunas trascendencias, digamos, del mundo de arriba, donde estaban todos los astros, ¿no? La lluvia, el rayo, el trueno,
el sol, la luna, las estrellas, todos ellos vivían arriba, en el Hanan Pacha, el mundo de arriba. Y el Kai Pacha, bueno, acá estaban los hijos del sol. ¿Quiénes eran los principales? Macocapa y Mama Hoyo, ¿no? Entonces, también tuvieron, era el Kai Pacha, como bien dice acá, era la morada de los vivos, de los seres vivos, las plantas, los animales y los hombres, ¿no? Entonces, también estaba, por ejemplo, la Cochamama. ¿Qué era la Cocha? Cocha significa laguna, o sea, la madre de las lagunas o la diosa de las aguas. Estaba también el Apu, que era también el espíritu que tenían los cerros. Cuando ellos escuchaban a ellos hablaban y el cerro le respondía, era el eco, pero ellos pensaban que ese cerro estaba vivo, ¿no? Y por eso que lo endiosaron y le pusieron Apu a los cerros, ¿no? Como espíritu de los cerros. Ustedes alguna vez han ido a lugares así por montañas, en escalado, y han lanzado un grito por decir Chapañán, y el cerro les contestaba, ¿no? Chapañán, a lo lejos, ese era el eco. Pero para los incas ellos pensaban que el cerro les respondía y el cerro tenía vida en cierta forma y los endiosaron. También estaba, por ejemplo, las huacas. Las huacas también eran objetos sagrados, ¿no? Del Inca o del Curaca. Y los malquis, el malqui que eran las momias, ¿no? De los antepasados. Entonces, había una conjugación en el mundo de acá, los cerros, las aguas, las huacas y los malquis, que eran objetos sagrados de estos habitantes, ¿no? Muy bien, y en el Ucupacha, o sea, en el mundo de abajo, en el mundo del subsuelo, o en la ultratumba, era la morada de los muertos. También se decía que era la morada de los demonios, ¿no? Donde ahí también estaba, habían dioses, por ejemplo, como la Pachamama, que era la diosa de la tierra, en el Caipacha, Pachacamat, que era el dios más importante de la costa central, una pacarina. La pacarina es el lugar de origen y también era considerado sagrado como un apu, ¿no? Eso en el Caipacha. Pero en el Ucupacha era prácticamente el mundo de los muertos, ¿no? Entonces, de los que estaban bajo el suelo. Muy bien, se decía que hemos dicho que han sido politeístas, panteístas, idólatras, porque creyeron en varios dioses, hicieron ídolos, y heliólatras porque adoraron al dios Sol. ¿Cómo se le llamó al sumo sacerdote, ¿no? Religioso? Se le llamó Villat Humo, sin H. Y eso también el Apo con Tiki Huiracocha, que es el dios principal. Muy bien, vamos a continuar entonces con la siguiente diapositiva. Y vamos a ver la cosmología, la cosmovisión andina, ya desde el punto de vista de los tres mundos que hemos visto, ¿no? Muy bien. Entonces, la cosmovisión andina que tuvieron los incas fueron arraigos de la naturaleza misma, también concentrados en el hombre, y la Pachamama, ¿no? O la diosa de la tierra. Se relacionan entre sí, la diosa de la tierra, el hombre y la naturaleza dentro de la cosmovisión andina. El universo presenta tres elementos: agua, tierra y fuego, ¿no? Y está dividido en tres partes. Si nosotros lo vemos también que el universo, y bueno, si nos vamos más específico al planeta, nuestro planeta tiene también agua y tierra, que es el continente, ¿no? Pero hay agua que tierra, ¿cierto? Y también en los volcanes, debajo del mar, debajo del subsuelo, existe el magma y es el fuego. Por eso es que muchos dicen que el infierno está abajo, es un abismo, ¿no? Entonces, en el universo de la cosmovisión andina, como ya habíamos dicho, se ha dividido en tres, ¿no? ¿En cuál? En el Hanan Pacha, o el mundo de arriba, donde están los dioses, donde están los astros, el Kai Pacha, que es el mundo de los hombres, de la naturaleza, de los animales y de las plantas, y el Uku Pacha, que es el mundo de los muertos, ¿no? Entonces, Hanan Pacha significa pues también, Hanan es arriba y Pacha es mundo en quechua. Entonces, era el mundo donde estaba el cielo, donde estaba el universo, ¿no? El cosmos. Eso era el Hanan Pacha, el mundo de arriba. Kai Pacha, ¿no? Kai significa aquí, o sea,
y Pacha es mundo, o sea, el mundo de aquí, donde, donde nosotros habitamos, ¿no? Se, se le llama así el Caipacha. Y el Ucupacha, Ucu significa abajo, entonces, y Pacha es mundo, entonces el mundo de abajo está habitado por los demonios, a quien se les llama Supai, a los muertos y donde también están los gérmenes, los microbios, ¿no? Debajo del subsuelo. Muy bien, entonces quedó ya entendido que los tres mundos incas estaban divididos a través del Hanampacha, mundo de arriba, Caipacha, el mundo de aquí, y el Ucupacha, el mundo de abajo. Muy bien, pasamos a la siguiente entonces. El culto religioso. Vamos a ver los actos del culto. Habían cultos que se daban en las huacas, ¿no? Que eran adoratorios ancestrales, ¿cierto? Los incas. Entonces, las huacas eran muy preciados y por el camino habían muchas huacas y muchos de caminantes, cada vez que veían una huaca, ahí, antes de cruzarla, ahí se ponían a adorarla, ¿no? A esa huaca. De repente dejar algún alimento o algún objeto, ¿no? Alguna ofrenda en las huacas y seguían su camino. También creían en los muertos, porque ellos creían en la vida, en el más allá. Es decir, que el alma no muere. Y es así. En la Biblia también nos dice que el cuerpo puede morir, pero el alma no. Cuando una persona muere, dice en la Biblia, que lo que primero que sale del cuerpo es el alma, ¿no? Ahora, si es el alma ha sido buena, será el lugar de descanso, y si ha sido mala, irá al lugar del tormento. Entonces, los incas también daban culto a los muertos, a las momias, ¿no? Porque creían en la inmortalidad del alma. Y a las momias les daban sus alimentos, al lado estaban sus joyas, al lado estaban todo lo que él había utilizado, después de muerte le ponían ahí en ese lugar. Y así también podemos ver nosotros de que en las costumbres, como les digo, de nuestros ancestros, algunos se practican en algunos lugares de la selva, de la serranía, y en Piura también lo hacen en los días lunes, ¿no? También va mucha gente con sus velas, va mucha gente con comida a los cementerios, y esto yo lo he podido constatar en Chulucanas, ¿no? Los lunes. Los lunes nadie se queda en casa, todos se van a digamos, todo el día están allá en el cementerio y llevan velas, llevan comida, todo, ¿no? Ellos comen y también dejan comida para sus muertos. Algo así como esa costumbre ancestral que tuvieron los incas. También tuvieron el culto al agua, porque sabían, ellos decían que era un regalo de los dioses, porque gracias al agua podían ellos alimentarse, beber, podían regar sus plantas, ¿no? Y también preparar los insumos para sus ofrendas, sus ceremonias rituales. Entonces el agua, así como la Pachamama, que era la diosa de las aguas, diosa de la laguna, de los ríos, de los lagos y del mar. Entonces también vemos el personal de culto, el Willat Humo, o Willat Humo, era el sumo sacerdote, algo así como el Papa hoy en día. Los Birkas eran los sacerdotes, así como tenemos los sacerdotes que están en cada parroquia de las iglesias. Y las Agyas eran mujeres escogidas, físicamente perfectas y agraciadas. Y las Agyas eran vírgenes, porque el personal de culto se llamaba, había un centro de donde ellos estaban, se llamaba Agyawasi. ¿Qué significa Wasi? Wasi significa casa y Agya significa escogida. Entonces era la casa de las escogidas, se llamó el Agyawasi. De ahí habían mujeres, digamos, que preparaban las vírgenes del sol. Esas mujeres que eran vírgenes del sol, ni el gran Inca podía tocarlas. Ojo que el Inca podía tener muchas mujeres, pero no se atrevía a tocar a las mujeres vírgenes, porque eran las vírgenes del sol, ¿no? Entonces, estas mujeres eran así como las monjas hoy en día, que eran intocables, que no podían estar con otros hombres, ¿no? Entonces, puras, vírgenes, así había en el tiempo de los incas. Pero también en el Ayahuasca había mujeres que se dedicaban también a hacer las ofrendas, a preparar, digamos, los atuendos, la ropa,
preparar también, digamos, las bebidas, las comidas que se iba a comer en ese momento donde iba a haber pues una ceremonia ritual. Entonces, habían mujeres también en el Yaguasi, como también había las mujeres trofeo en el Yaguasi. Las mujeres trofeo eran así esas chicas que vivían en el Yaguasi, por decir, si había uno del ejército incaico que había tenido muchas victorias y era soltero, entonces el Inca le decía, vamos a ir a la Yaguasi para que te escojas del grupo de las mujeres trofeo, te vas a escoger a tu esposa. Y salían en fila así todas, ¿no? Salían en fila y digamos, el oficial militar escogía una como esposa de la Yaguasi. Ojo, en esta Yaguasi estaban las mujeres físicamente perfectas y las más bonitas, ¿no? De todo el Tahuantinsuyo, de cada región traían, ¿no? Traían así mujeres para la Yaguasi escogidas. Y los padres los daban como una ofrenda, los daban también como el pago de un tributo a sus hijos, tanto a hombres como a mujeres. Pero en este caso las Yaguasi eran mujeres, sin, no tenían ninguna marca, ¿no? Eran todas casi perfectas, ¿no? Físicamente. Muy bien, entonces esto es más o menos de lo que se llevó a cabo en esta escuela, en esta, digamos, asentamiento de donde las mujeres tenían también su lugar preferido, pero no todas las de conducidos, sino las escogidas. Por eso se llamó el Ayahuasca. Seguimos. Las divinidades incaicas. Hay dioses mayores, como por ejemplo, perdón, tenemos acá los principales, ¿no? El Apucón Tiki Huiracocha, que era el Dios supremo, el Dios hacedor del universo y de toda la creación, ¿no? Entonces, y también estaba el Inti, el Sol, Dios de los incas, considerado como origen de la vida, el dador de la luz, el que da el calor a la humanidad, ¿no? Entonces, ese es el Inti. Entonces, habían dos dioses, el Apu con Huiracocha y el Inti. ¿Qué significa Huiracocha? Espuma del mar. Pachacamac también era otro dios, un dios mayor, que su nombre significa alma de la tierra, ¿no? Pachacamac, o el dios también de la tierra, ¿no? El que anima el mundo. También estaba la Pachamama, que significa madre tierra. Entonces, Huiracocha, que si bien es cierto, lo vemos en el dios de las varas de la cultura chavín, lo vemos al dios de las varas en la cultura tiahuanaco, y también lo vemos en la cultura huari, ¿no? Y también los incas adoptaron también al dios Huiracocha, o al dios de los báculos, ¿no? Ya hemos dicho que el dios Pachacamac era el dios de los temblores, el que hacía temblar a la tierra, ¿no? Y era también el dios de los cielos. ¿Cómo se llamó? Pachacamac o Pachacamac. Y a la Pachamama también se la relaciona como la diosa de la fertilidad, la diosa de que da los hijos a las mujeres, ¿no? Era la diosa de la naturaleza, la diosa de la tierra, la Mamapacha o Pachamama. Muy bien, seguimos. Los dioses secundarios. Tenemos a Mamacocha. La Mamacocha, Cocha ya le dije que significa en idioma quechua, laguna, y se relaciona con el mar y el agua. Estaba también la diosa Koyur, que era la diosa de las estrellas, del firmamento, pero de las estrellas. Era la compañera incansable de la luna, ¿no? Muchas veces nosotros vemos el cielo estrellado y una luna espectacular, ¿cierto? Siempre acompaña las estrellas a la luna. También tenemos a Dios Pachacamac, ¿no? Que es el dios de los terremotos, y también la diosa Quilla, que es la diosa de la luna, ¿no? También vamos a ver acá al dios Illapa. Dios Illapa es el dios del fuego, también de la luz, del trueno, del relámpago, ¿no? Porque eso es el dios Illapa. También a la Mama Sara. Sara significa maíz, y Mama, bueno, es la madre, la diosa del maíz y de los alimentos. También tenemos al dios Pariacaca, que es el dios de las lluvias, dios de los pastizales y de la fertilidad de la naturaleza, de la reproducción de las plantas, ¿no? Y también, como decía, de las lluvias, porque gracias a las lluvias hay pastizales.
hay hierba, ¿no? Y el dios Supai, que es el dios de la muerte, el dios del inframundo, a otro le dice también el dios de los demonios, ¿no? O el dios también del infierno, como dice acá, ¿no? Es el dios Supai. Muy bien, también continuamos. La momia de Ampato es una momia que se encontró, digamos, en uno de los nevados en Arequipa. No se olviden, en Arequipa, es la momia de Ampato, una adolescente de 14 años que se encontró en ese nevado de hielo, ¿no? O sea, el hielo también logró que no se consumiera por completo o no se extinguiera su piel por completo, y ahí, como ustedes ven en esa foto, se ve que es una niña, ya esto ya según el carbono 14 han datado también las fechas, que fue encontrada con algunos elementos, con cántaros, con adornos, pequeños, digamos, juguetes, digamos que también se encontraron en esta momia, ¿no? La momia de Ampato, o también lo llaman la dama de Ampato, ¿no? Muy bien, fue descubierto en el año de 1995 en la zona del Nevado de Ampato, en Arequipa, digamos, en la cordillera de los Andes. Se sabe que es de sexo femenino, es una niña de aproximadamente, como dice acá, 14 años, y que murió aproximadamente en el año 1450 y 1530. No hay una fecha exacta, ¿no? Pero se presume que fue en el siglo XV, ¿no? ¿Qué más tenemos? Además dice que en los alrededores de Ampato encontraron varias estatuillas de oro. Acá vemos una en esta foto. Tenemos acá como una especie de llama, ¿no? Y también de nácar. Tenemos así como la concha de nácar. Espóndilos también, que eran traídos del Ecuador. Y varios tipos de plantas, entre el maíz y algunas leguminosas que se encontraron también como restos de esta momia, de esta niña. No se desconoce por qué murió, ¿no? Pero siempre la enterraban con sus pertenencias. Eran las creencias de esa época. Bien, vamos ahora a ver un resumen acerca de la religión incaica, acerca de sus características. Hemos visto que es politeísta. ¿Por qué politeísta? Adoraban a varios dioses, tenían dioses secundarios y dioses primarios. Fue panteísta porque adoraron a seres de la naturaleza. Heliólatra, porque adoraron al sol. Mitológica, porque adoraron a la huaca, adoraron a todos, incluso a diferentes tipos de animales. Y también selectiva, porque ellos seleccionaron también a sus dioses. Como visión andina, hemos visto acerca del universo, está formado por tres elementos: agua, tierra y fuego. Y estaba dividida en tres partes: el Hanan Pacha, o el mundo de arriba; el Kai Pacha, el mundo de aquí; y el Uku Pacha, el mundo del subsuelo, el mundo de abajo, ¿no? Donde están los muertos, donde están los demonios, donde está el infierno. También tenemos los cultos religiosos. Hemos visto el culto a las huacas, el culto a los muertos, el culto a los malquis o momias, y el culto también al agua. ¿Qué más tenemos? ¿Quién era el personal del culto? El principal pontífice era el William Umu. Y estaban también los sacerdotes, los sumos, y las mujeres escogidas, las agyas. Y finalmente las divinidades, también tenemos acá los principales: el Apu con Tiquihuiracocha y el Inti Sol, que eran los principales. Y los secundarios, ya tenemos pues también, la momia Juanita, o la dama de Ampato, perdón, ¿no? O la momia también Juanita, descubierta en el Nevado de Ampato, en la cordillera de los Andes, en Arequipa. Muy bien, estos fueron los datos precisos, concisos. Si hubiera más preguntas, nos encontraremos ya en el Zoom. Muy bien, te damos las gracias por habernos acompañado en este momento. Y bueno, que Dios te bendiga, cuídate mucho, cuida tu salud. Si vas a tener que salir, ya sabes qué es lo que tienes que hacer para que no te pase nada. Estamos en esta etapa digamos, que la cuarentena se ha expandido más, entonces, pero es para el bien de todos nosotros, para que esto ya vaya calmando, vaya bajando el nivel de infectados y también de muertos, pero para ello nosotros damos gracias a Dios que nos tiene vivos, nos tiene con vida, con salud,
y que Dios te bendiga a ti y a tu amada familia. Será hasta otra oportunidad. Cuídate mucho y muchas bendiciones.